todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si ya no me conocen, es Andrea. Y en este momento estoy en el parque Disneyland París. Está lloviendo, está horrible. Pero nosotros hoy nos vamos, espero. Tenemos que ir a tomar el Eurostar a la estación Gare du Nord, o como se pronuncie, en París. Entonces tenemos que ir hasta París con el RER, pues tomarnos un metro hasta la estación. Estamos jugados de tiempo, son las 8:20, el tren sale 10:15 y hay que estar antes. Y no sabemos bien cómo ir hasta tomar el RER. Estamos esperando el bus supuestamente, pero no sé a qué hora va a venir. Tenemos más de una hora hasta París. Según la aplicación hay que estar una hora, 75 minutos antes, pero creo que las puertas las cierran media hora antes. Estamos jugados, estoy muy nerviosa. Así que bueno, espero que lleguemos porque si no, no sé qué hacemos. Nos tenemos que ir de ahí a Londres. Entonces cruzar un país no es tan sencillo como sacar otro boleto de tren. Cruzo los dedos, espero que lleguemos y les iré mostrando. Si no llegamos, capaz me pongo de muy mal humor, muy mal y no les muestro nada. Pero bueno, esperemos que lleguemos. Ok, bueno, esto fue una pesadilla. No pude grabar nada, porque lo único que hicimos fue correr. Les cuento, cuando estábamos en el RER, en el tren de cercanías de París, se empezó a quedar, se quedaban las estaciones, 5 minutos, 3 minutos, dependiendo. Iba lento y empezó a hablar en francés la persona que maneja la máquina, no sé. Entonces mi pareja le preguntó a un muchacho que había al lado si hablaba inglés, y el chico le dijo que sí, le preguntó qué era lo que estaba diciendo. Y el chico le dijo que decía que había un problema con una persona en la estación siguiente y que por eso estaba frenado, o en una de las estaciones. Bueno, volvió a arrancar, volvió a esperar, volvió a estar 5 minutos y se nos iba pasando el tiempo y ya nos dimos cuenta que ya no llegábamos, porque como les dije había que estar supuestamente, te pedían una hora antes, pero como mínimo media hora antes. Terminamos ya 15 minutos antes de que salga el tren, que aparte no es que vos te bajás del RER y al lado tenés el Eurostar. No, tenés que bajar, ir a la izquierda, caminar un pasillo, después ir a la izquierda, después volver a meterte como a la izquierda, después subir, después bajar, hasta que lo encontrás. Fuimos preguntando, todo el tiempo preguntando por dónde era, para no perdernos y pasarnos, entonces nos iban guiando. No está bien especificado, no hay carteles que digan Eurostar así grande. No se entiende para el que no es de acá, para el que nunca lo tomó. La verdad es que no es fácil, pero si venís con tiempo, vas tranquilo, vas preguntando igual, pero más tranquilo. Lo encontrás. Nosotros estábamos muy jugados. Como les digo, llegamos a las 10 y era 10:13 que salía el metro, el tren, y quisimos como mandarnos ahí a entrar y una chica nos frenó y nos pidió el billete, le mostramos y nos dijo too late y nos mandó a la oficina de tickets. Yo no quería tener que pagar otro, porque primero lo teníamos pago, segundo que no fue nuestra culpa, sino que el tren se venía quedando. Nosotros salimos cortos de tiempo, eso es cierto, pero si el tren hubiera ido bien, sin frenarse, llegábamos sin problema. Bueno, le mostramos en el Google Maps el detalle de demoras que tenía el RER, y esto está bueno decirlo por si a alguien más le pasa. Cuando ustedes están viajando, vieron que les marca, está con demora el tren y demás. Entonces entramos ahí, nos mostraba como 3 demoras distintas del RER y le dijimos al chico de la oficina de tickets que estábamos llegando bien, pero que tuvimos un retraso larguísimo por lo que pasó en el RER, por una persona accidentada aparentemente, y que no pudimos llegar. Y el muchacho nos dijo que normalmente se abonan 50 euros por el pasaje en caso de perder el tren, pero que a nosotros nos lo perdió. No se iba a hacer ningún cargo, digamos, porque entendía que había sido un problema ajeno a nosotros. Así que en este caso fue muy importante poder mostrar, a mí no se me ocurrió, la verdad se lo ocurrió a mi pareja, mostrarle los antecedentes del RER, digamos, y que nos perdonará los 50 euros, que es mucha plata, 50 euros. Imagínense que es, no sé, 2 cenas afuera, no sé, acá, ¿no? En Europa. Así que pudimos zafar eso, con justa razón no es zafarlo de vivos que somos. Realmente no hubiéramos llegado si no hubiera sido porque el tren tenía de las demoras y esta persona accidentada. Están dando bastante mal el RER, así que también a tener en cuenta si llegan a ir por acá, salir con más tiempo todavía, por este motivo, si lo tienen que tomar. Y finalmente nos emitió los tickets. Y después de eso, les cuento también para que sepan cómo es el sistema, pasamos por una aduana o una migración que sería como la que te saca de Francia. Nos miraron los pasaportes y bueno, listo, todo bien, pasamos a otra migración más que sería la de Reino Unido. Y a ese sí, ya hablaban inglés, por supuesto, y nos preguntó cuántos días nos quedábamos y a dónde era nuestro próximo destino, y creo que nada más, no nos preguntó mucho. Sé que pueden ser medio pesados, depende con la persona o el momento. A veces preguntan más cosas, a veces te piden que les muestres. Va a depender. A nosotros simplemente nos preguntaron eso.
de cuántos días nos quedamos y a dónde íbamos después, simplemente. Y una vez que hicimos eso ya pudimos pasar a la sala de embarque y ahora estamos esperando. Nuestro tren sale 11:13, una hora después, el anterior salía 10:13, este sale 11:13. Así que bueno, vamos a llegar una hora más tarde. No me preocupa, realmente, que después de todo lo que pasó y pensar que ya no sabía ni cómo iba a poder viajar para Londres, saber que llega una hora más tarde es lo que menos me preocupa. Pero bueno, fue un estrés bastante grande, muy grande. No estuvo bueno. Me arrepentí de haber desayunado, como que dije, no hubiera desayunado, me hubiera levantado, venía en pijama, ya está. Pero bueno, uno con el diario del lunes es más fácil pensar, actuar distinto, simplemente que cuando no sabes lo que va a pasar, no sabes que el tren se va a atrasar, pensás que está todo bien. Así que bueno, este fue nuestro accidentado viaje de Disneyland París a Gare du Nord, en París, para ir a Londres. Y todavía queda el trayecto de tren. Pero bueno, calculo que ya está. Una vez que estamos acá ya está todo. Y como les digo, no pude grabar nada. Traté como de grabar un poquito cuando estábamos entrando acá, pero imagínense que con los nervios, las corridas, yo al borde del llanto todo el tiempo, no podía grabar. Así que bueno, vamos a ver ahora cómo es el tren, qué asientos nos dieron, no sé si nos dieron lo mismo, y cómo es llegar allá. Bienvenue à bord de cette Eurostar à destination de Londres. Veuillez placer vos petits bagages au-dessus de votre siège en laissant les... Bueno, ok, este es el tren. Los asientos son normales. Acá los enchufes, la curiosidad es que tenemos el de Reino Unido, que es como una carita, y el de Europa está abajo porque claro, el tren conecta los dos países que usan distintos enchufes. Y tenemos esto para apoyar. La ventana que nos tocó no es muy agradable, pero bueno, por suerte estamos viajando. Acá tenemos lucecitas, a ver si andan. Sí, andan. Y no mucho más. Esto se levanta, creo. Y ya está, ¿no? Es todo lo que hay para mostrar. Ah, esto. ¿Para qué es eso? Ah, como claro, si querés meter algo ahí adentro. Claro. Y ahora sí, es todo lo que hay para mostrar en este tren por el momento. Esta es la estación St. Pancras, no sé cómo se pronunciará, de Reino Unido, Londres. Y ahora vamos a ir para nuestro hospedaje. La idea es combinar con el subte, metro. Vamos a ver qué tal es tomarlo. Ok, ya estamos... Hablaba fuerte el señor. Ya estamos en el metro. Es una sola estación. Les cuento cómo pagamos. Pagamos con tarjeta de débito, con contactless. Es muy importante que tengan tarjetas con contactless. Actualicen sus tarjetas porque si no acá en Europa no van a poder pagar casi nada, por lo menos con tarjeta. En el sistema que tiene Reino Unido o Londres por lo menos, ustedes van al molinete, ponen su contactless, pasan, cuando salen, antes de salir, vuelven a apoyarla como los trenes de Buenos Aires. Vuelven a apoyarla y ahí les cobran. Tiene un tope de 7 euros creo que es, u 8, o sea, una vez que viajaste tantas veces, más o menos, si viajaste 4 o 5 veces en un mismo día, tiene un límite. O sea, si viajas 6, 7, 8, te cobra hasta 7 euros, después te deja de cobrar.
Supongo que será para los trabajadores que viajan mucho, no lo sé. Pero básicamente más o menos son, no sé cuántos viajes que pagas, pues no sé cuánto sale cada uno, ahora lo voy a ver. Y a los 7-8 euros ya te deja de cobrar, pero sí se gasta eso por día si viajas mucho. Hemos llegado ya a nuestro hospedaje acá en Londres, en esta callecita que les acabo de mostrar. Así que vamos a entrar y eso va a quedar para la crónica o para el video mostrándoles el hotel del Reino Unido, Londres. Nos vemos en el próximo videito. Adiós.